Hola a todos, yo soy Lisa Carrasco y les voy a hablar un poco sobre performances electrónicas. Está muy chévere poder compartir este espacio con ustedes y contarles algunas ideas. Yo quería compartirles unos videos mientras hablaba, pero Clipchamp, que es la app que estoy usando para grabar, no me está dejando, así que vamos a quedarnos en este documento de Google Doc, pero igual les voy a pasar unos links después para que chequen adicionalmente. Pues si están viendo este video, probablemente ya vieron el video que les pasé antes que se llama Matemos al Teatro, que es del grupo La V de Puerto Rico. Si no lo vieron, este es el momento de pausar este video e ir a ver ese primero, porque yo creo que ver primero ese y luego ver este nos puede ayudar como a ir más en orden, pero igual si quieren ver este primero no hay problema. Pues aquí tengo algunas ideas iniciales sobre ese manifiesto. Me parece bien importante ese video porque, bueno, igual es el primer manifiesto de teatro virtual en español, entonces eso tiene por sí un peso, pero también creo que tiene ideas interesantes que igual se pueden discutir, pero a mí me gustan bastante. Sobre todo me gusta mucho que este proyecto de la V tiene muchísima pasión, ¿no? No sé si les pasó, pero a mí me gustó mucho la pasión con la que hicieron ese manifiesto. Me parece que en general me dio mucha esperanza. Entonces eso es chévere también. Eso es algo como bien teatral. Entonces, bueno, aquí puse unas frases que me parecieron como muy chéveres del manifiesto. Esta que dice, estamos rompiéndonos en pedazos y nos toca decidir cuáles son los pedazos que serán parte de la reconstrucción y cuáles vamos a desechar. Hay que reeducarlos. Luego, pues ellos plantean algunas reglas, no sé si llamarlo reglas, pero algunas indicaciones, ¿no? Más o menos para definir o ubicar, reconocer teatro virtual, ¿no? En este caso, ellos plantean que tendría que ser en vivo, que tendría que estar pensado, o sea, su origen tiene que estar ya pensado para funcionar electrónicamente, que tiene que hacer un uso consciente de lo digital, es decir, utilizar la cámara como punto de vista, no solamente como un, ¿sabes? Como un fantasmita, sino emplear la cámara también de una manera activa, ¿no? Dramatúrgicamente. Y bueno, incluir al público de manera interactiva y activa. Y algo que es interesante en este manifiesto y que se repite muchas veces, y no sé si les pasa, pero a mí me gustó mucho cuando repetían mucho eso de el teatro virtual no es teatro, y se burlaban, y me gustó mucho el sentido del humor, pero también, o sea, más allá del humor, se plantea un asunto bastante serio, ¿no? Y es que eh, el teatro en su proceso de virtualización ha atravesado muchísimas críticas por teóricos teatrales tradicionales y ha sido muy duro realmente. Digamos, abrirse camino, ¿no? Por eso la V dice, si no le podemos llamar teatro, si se le excluye porque no cumple con las concepciones elitistas de lo que es teatro, entonces matemos al teatro. Y me parece muy importante esa propuesta como posición política, ¿no? Porque el teatro virtual, y esto lo hablaremos más adelante, lo hablaremos un poco más, el teatro virtual también puede constituir en sí mismo una propuesta política muy interesante respecto de los sistemas tradicionales en los que se organiza la producción artística. Y antes de seguir, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Yo estoy trabajando ahora con el término performances electrónicas eh, porque me parece un poco más amplio que el término teatro virtual o teatro electrónico. Luego hablaré sobre la diferencia o los matices que hay entre lo virtual y lo electrónico, pero en sí me parece que el término performances electrónicas nos permite un análisis más amplio de los hechos electrónicos performativos, ¿no? Porque pienso que, sí, como han visto en el manifiesto de la V, hay mucha rigidez todavía en la teoría teatral. Hay muchos debates que a veces parecen como totalmente infértiles. Em, pero en general pienso que me refiero a que hay debates en torno a la diferencia entre performance y teatro, performance y happening, etcétera. Pero en general me parece que el término performance nos va a permitir un análisis más amplio y vamos a poder analizar, por ejemplo, la transmisión en Instagram de un influencer también como una performance electrónica y también como una
como un discurso que carga consigo una propuesta y que puede significar también algo bello en términos artísticos, depende de la manera en que querramos establecer nuestro análisis, pero en sí pienso que hablar de performances electrónicas más que teatro virtual, eso, permite un análisis más amplio. Pues bien, ahora me gustaría hablar muy brevemente sobre el problema del convivio, entre paréntesis, cuando los teóricos lloran. Bueno, básicamente, como dice la V en su manifiesto, hay muchos problemas teóricos todavía para concebir lo que sería teatro virtual o para aceptarlo siquiera como una forma de teatro o como que algo que contenga algún valor artístico o valor teatral, mejor dicho, ¿no? Jorge Dubati es un teórico argentino y él dice que el eje del teatro es el convivio, algo que él define como la reunión de cuerpos presentes, ¿no? Esto nos recuerda mucho el aura de Walter Benjamin, que era pues esta unicidad de una obra de arte que la hacía irreemplazable y también la hacía pues imposible de copiar, ¿no? Lo mismo para Dubati es el convivio en el teatro. Entonces aquí hay una cita, por ejemplo, de un dramaturgo alemán tiene un apellido muy difícil, que dice básicamente, o sea, esta cita la puse porque refleja el terror de las personas de teatro frente a un contexto como el de la pandemia, en donde pues los teatros cerraron y no hubo más, los teatros tradicionales me refiero. En este video voy a usar el término tradicional para referirme al teatro convencional que se hace en espacios físicos. Em, pues sí, entonces esta es una cita que más o menos refleja el terror de las personas de teatro frente a esta situación de pandemia en donde no podían hacer teatro y bueno, por supuesto no podían ganar dinero, pero también había pues una sensación de vacío terrible, no era una muerte. Entonces, también está la opinión, por ejemplo, de dramaturgos peruanos como Eduardo Adrián Sen, que pues simplemente de plano cancela la posibilidad de que exista teatralidad en lo virtual, ¿no? Que simplemente no existe porque eso sería cine o TV en vivo. Entonces, estas eran más o menos las posiciones de muchas voces importantes en el teatro frente a la situación de la pandemia, donde el teatro pues se vio bastante en jaque, ¿no? Entonces, es interesante también pensar en que la teatralidad y la tecnología han estado de la mano desde mucho antes de lo que imaginábamos. Y a mí me interesa sobre todo centrarme en eso porque es importante, yo creo, establecer una pequeña historia de la tecnología en el teatro para darnos cuenta de cuán cerca han estado siempre y que no nos sorprenda por ello que en un momento tan complejo y duro como una pandemia, emerjan estas formas y tomen posición de mainstream finalmente, ¿no? Entonces es interesante pensar que si hablamos de teatro electrónico, performances electrónicas, podemos estar hablando de una tecnoescena. Hay una estudiosa argentina que a mí me parece muy importante, al menos a mí me cambió la vida, se llama Anabel Pauleta, y tiene una tesis doctoral que habla sobre los cambios, digamos, en el trabajo del actor en épocas de la tecnología, ¿no? Y es interesante porque ella plantea varias cosas. Una de ellas es que la reunión entre la tecnología y el teatro ha existido desde los orígenes del teatro. Ella habla del recurso que se llama Deus Ex Machina, que probablemente ustedes lo conozcan, es cuando en una obra de teatro, y en general en cualquier historia, algún personaje se veía en una situación límite y su solución, su salida de esta situación era pues apelar a la presencia de un dios, ¿no? Entonces de pronto aparecía Dios y salvaba el día. O de alguna manera algún dios tenía esta acción, ¿no? Que solucionaba, digamos, el conflicto de la historia. Entonces, en sí, el recurso del Deus Ex Machina para Anabel Pauleta es un mediador técnico, ¿no? Entonces, en términos dramatúrgicos, podría ser el Deus Ex Machina una representación de la reunión entre tecnología y teatro, pero también en términos logísticos, digamos, porque en Grecia, cuando se representaban las obras de teatro,
Generalmente los actores que representaban a los dioses que venían a salvar el día, pues estaban ubicados en máquinas gigantes, maquinarias, que hacían parecer que el actor pues estaba volando o era muy grande, etcétera. Entonces ya había un trabajo tecnológico a nivel de máquinas, ¿no? En el escenario para representar este recurso del Deus Ex Machina. Entonces, por ambos lados, este recurso ya refleja esta reunión entre tecnología y teatro. Bueno, también me pareció interesante apuntar que Richard Wagner, el compositor, hablaba de una obra de arte total que abarque todos los lenguajes artísticos. Y bueno, básicamente creo que Richard Wagner, podríamos decir, no sé, que Richard Wagner estaba pensando en una performance electrónica cuando hablaba de obra de arte total, ¿no? Básicamente, en el 66 surge un evento que se llama Nueve Tardes, Teatro e Ingeniería. Era un evento en Nueva York que reunía artistas e ingenieros que hicieron un total de, me parece, 9 o 10 performances y fue un esfuerzo bastante interesante, yo diría, del único en su clase. Incluso en el evento Nueve Tardes, Teatro e Ingeniería, estuvo, recuerdo, Andy Warhol, estuvo por ahí, así como Deborah High, que es una bailarina increíble y tiene una performance que se llama Solo, les recomiendo mucho. Yo la quería mostrar, pero bueno, no me está dejando la página. Pero Solo es una performance que a mí me gusta mucho porque es fascinante, es el futuro. Así que si la quieren buscar está ahí en YouTube. Es básicamente un montón de bailarines moviéndose en el espacio y de pronto hay sonidos que responden al movimiento de los bailarines. Hay como ondas sonoras y es un trabajo impresionante para la época, era bastante impresionante. Pero bueno, a raíz de este evento, como dije, Nueve Tardes, Teatro e Ingeniería, surge el grupo EAT, un grupo de investigación en teatro y arte, en arte y tecnología, mejor dicho. Y este grupo sería pues la primera alianza oficial, ¿no? Entre arte y tecnología. Em, y sí, pueden, si quieren más información, podemos conversar más sobre esto, pero es básicamente el primer esfuerzo así en conjunto oficial para unir ambas cosas y es bastante interesante los resultados. Entonces, bueno, pasando a la diferencia o los pequeños matices que hay entre lo virtual y lo electrónico, podríamos decir que lo virtual, bueno, según Philip Keo, no sé cómo pronunciarlo, lo virtual proviene del latín virtus, que significa fuerza, energía, impulso inicial. Así, dice Cao, la virtus no es una ilusión ni una fantasía, más bien es real y es activa. Es la causa inicial en virtud de la cual el efecto existe. O sea, básicamente, em, bueno, Kiao habla de una manera un poco difícil, imagino que también la traducción del francés ha sido dura, pero lo que yo entiendo es que lo virtual constituye sobre todo un impulso, digamos, eso que está detrás de lo real, ¿no? Es la causa inicial. Es algo que podríamos compararlo con lo que Antonin Artaud, el teórico dramaturgo teatral francés, lo que él llamaba lo salvaje o la crueldad. Él hablaba de la crueldad, Artaud decía que la crueldad era esto que venía antes de lo racional, esto animal, esto salvaje, que era lo más cercano a la espiritualidad más pura, decía Artaud. Artaud era una persona muy espiritual, estaba un poco loco, literalmente tenía esquizofrenia, pero bueno, eso, es solo un dato. Pero bueno, eso, ¿no? Artaud definía la crueldad como lo que viene antes de lo racional, antes de lo social, antes de lo civilizado, ¿no? La crueldad era lo que estaba un poco antes y me suena parecido a lo que Cao quiere decir cuando habla de virtual. Entonces, se suele pensar, a mí también me pasa que cuando pienso en virtual pienso a veces en algo que es no real. Y en este caso, para Kiao y para Artaud sería totalmente lo contrario, ¿no? Más que irreal, lo virtual es más bien pulsión pura, ¿no?
es lo que viene antes de lo real. Y a diferencia de esto, lo electrónico podría ser lo virtual en su interacción ya con el espacio físico, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la diferencia, ¿no? Lo electrónico vendría a ser lo virtual ya en la interacción, o sea, ya el usuario tomando físicamente el aparato electrónico e interactuando con él ya en un plano físico. Entonces, esas más o menos son los matices que yo encuentro entre ambos términos. Se puede discutir, lo podemos conversar, claro que sí. Bueno, ahora me gustaría pasar un poco a la discusión de algunos términos que nos van a ayudar a comprender mejor cómo se dan las relaciones en las performances electrónicas. Primero está el concepto de telenoia, que es súper chévere. Lo propone Roy Ascott, que es un estudioso inglés de arte y tecnología. Les recomiendo mucho su trabajo, es bastante impresionante. Para él la telenoia básicamente se da porque cada individuo está conectado a una red global que es similar a la red neuronal del ser humano. Entonces, esta similitud, dice Ascott, permite la función de ambas redes y genera un nuevo espacio de conciencia. Entonces, Anabel Pauleta como complementa esta definición y dice que la telenoia es una colectividad telemática global. Entonces, básicamente, entonces, la telenoia sería la conexión que se genera entre usuarios de una misma red telemática, una misma red digital, y lo que en esta conexión se produce, ¿no? El intercambio de conocimiento, de ideas, el intercambio, en fin, de lo que sea que se produzca en determinada red. Pero es básicamente esta relación dinámica, activa, esta conectividad y colectividad, ¿no? Que se genera entre usuarios. Básicamente la conexión que mantenemos, por ejemplo, nosotros cuando estamos en una sesión del taller virtual. Esta conexión que establecemos entre nosotros, ¿no? Por el solo hecho de estar habitando un espacio y por tanto compartiendo información todo el tiempo. Pues bien, el concepto de cibercepción también es bastante interesante. La cibercepción viene a ser la percepción que se tiene sobre la propia presencia en un espacio virtual y sobre la percepción de los otros usuarios alrededor y además la percepción de la red en sí misma. Roy Ascott dice que la cibercepción potencia la experiencia transpersonal porque da acceso a los medios holomáticos. Cada interfaz es una parte de toda la red de conexión. Entonces, estar en una interfaz supone estar en la presencia virtual de todas las otras interfaces. La cibercepción permite potencialmente estar de manera consciente en todas ellas. Básicamente, entonces podemos decir que la cibercepción se trata de la percepción de estar habitando una red virtual. Además, se da también respecto de otras redes que existen, o sea, no necesariamente solo el espacio, por ejemplo, cuando estamos sesionando en una fecha del taller, no necesariamente nuestra cibercepción va a estar solamente en el espacio del taller, es decir, si estamos en Google Meets, no solamente estamos teniendo una percepción de Google Meet, sino en general de todos los otros espacios virtuales que están existiendo en este momento. Porque, como dice Roy Ascott, solamente evitar una interfaz ya supone estar en la presencia virtual de todas las otras interfaces que están interconectadas en Internet. Entonces, eso es un poco el concepto de la cibercepción. Entonces, la telenoia y la cibercepción van de la mano, mientras la telenoia es la conexión que establecemos con otros usuarios, la cibercepción es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el espacio virtual que habitamos. Eh, Pauleta dice que la cibercepción vendría a ser una gran conciencia universal. Es interesante. Bueno, también está el concepto de hipercuerpo.
planteado por Pierre Levy, debido a que gracias a estas conexiones telemáticas, a estas conexiones digitales, los usuarios desarrollan un cuerpo que habita en estos espacios, que no es el mismo cuerpo físico que poseemos, sino más bien es otro. Y este cuerpo, para Pierre Levy, podríamos llamarlo hipercuerpo. Asimismo, este concepto se emparenta con otro que propone Katherine Hiles, que es una estudiosa también en general del arte electrónico, muy interesante. Ella propone el concepto de posthumano. Entonces, este hipercuerpo que poseemos gracias a nuestra presencia virtual nos convierte en posthumanos. Este es un concepto basado en la interacción que se genera entre el usuario y la máquina, las cualidades que componen a un ser humano y su transformación en contacto con el nuevo entorno. Es bastante interesante, bastante cyborg llegar hasta este punto. Me gustaría escuchar sus ideas también al respecto. Y bueno, para finalizar, es importante preguntarnos cuál es la dimensión política de las performances electrónicas, por qué existen, qué de bueno pueden traernos, más allá de que suenan bastante chévere. Que pueden significar, si pueden significar alguna respuesta frente al modelo de producción teatral capitalista que habitamos hasta el momento, o que bueno, que es el predominante, ¿no? Que está en el mainstream. Pues de hecho, para Anabel Pauleta, ella dice que el teatro electrónico, ella le llama teatro virtual, sí podría constituir una respuesta ofensiva frente al canon del teatro convencional y el sistema capitalista que lo alimenta. Ella no dice exactamente cómo, pero aquí yo ensayo algunos ejemplos. En primer lugar, las comunidades que se forman en torno a las performances electrónicas no son necesariamente todas de un mismo contexto geográfico, entonces podemos llamarlas comunidades transnacionales. Estas comunidades no se ajustan a la relevancia de los cánones locales, claramente. Entonces, gracias a esto, nuevas identidades y nuevas subjetividades pueden lograr visibilidad, ya que nos estamos desprendiendo del peso de los cánones locales. Pues claro, de la lógica capitalista que los alimenta, ¿no? La lógica capitalista y elitista que alimenta estos cánones. Em, pues asimismo, el hecho de que el convivio haya sido desplazado, es decir, la presencia física ya no sea el eje del teatro para las performances electrónicas, este hecho permite, digamos, expandir los límites de lo que conocemos como, por ejemplo, cuerpo, y también de construir algunos conceptos que teníamos en torno a esto. Y precisamente esto es bastante importante políticamente porque llega a cuestionar el logocentrismo. El logocentrismo, decía Derrida, es básicamente la presencia excesiva que se le da a la propia presencia y a la palabra como eje del pensamiento occidental. Entonces, si retiramos a la presencia física como eje del teatro, si ya no lo es, ya no es eje del teatro, pues estamos cuestionando este logocentrismo con el que hemos venido llevando el teatro hasta este momento. Y también estamos cuestionando el predominio de lo natural, que, bueno, la sociedad occidental ha implantado como una virtud del arte y de la vida humana. Y esto también, cuestionar lo natural, lo que es natural, significa también cuestionar los sistemas que emplean nociones como natural o normal y otras nociones que pueden ser formas de opresión. Em, Así que también el hecho de desplazar a la presencia física como eje del teatro también permite deconstruir estos conceptos, permite liberar los cuerpos y plantearnos muchas más posibilidades de expansión de los cuerpos y de las subjetividades que los componen. Eso también es una posibilidad bastante interesante y muy potente de las performances electrónicas. Em, y por otro lado, algo muy real, el teatro electrónico puede suponer una importante reducción de costos de producción y esto nos permite, pues, reducir el costo de entradas, admitir un público más diverso, incluso nos permite hacer obras gratuitas y al final recolectar em,
donaciones, etcétera, nos permite abrir el espacio del teatro a públicos que no necesariamente tengan poder adquisitivo, y eso también es una respuesta política frente al canon tradicional, frente al canon elitista que ha dirigido el teatro hasta el momento, porque no sé cómo es en sus ciudades, pero en Lima ir al teatro no era barato y eso terminaba siendo un proceso bastante elitista. Y bueno, espero que todo esto les haya servido un poco, les haya dado algunas ideas. Espero escucharles y poder compartir y abrir un debate. Siempre es interesante escuchar las nuevas ideas y si se les ha ocurrido alguna propuesta para hacer alguna performance, si tienen alguna idea de algún espacio, alguna página donde se pueda hacer. Yo conozco, por ejemplo, Mozilla Hubs y Second Life. Son espacios donde he estado experimentando algunas performances y si ustedes tienen sugerencias o links o lo que sea, sería muy interesante también recibir todo eso. Gracias y nos vemos en el taller.